Es que pasa que recién se envió el enlace y algunos no lo vieron, creo. Cuando hablamos de móvil fetal jóvenes, nos referimos prácticamente al feto. No es otra cosa que un concepto morfológico, dinámico, mediante el cual se considera al feto como un cilindro ovoide, como están observando acá, que presenta tres segmentos: la cabeza, los hombros y las nalgas, que en algún momento pueden desencadenar un mecanismo de parto, pero también pueden provocar una distosia. ¿Ustedes saben a qué me refiero cuando yo digo distosia? ¿Alguna complicación del parto, doctor? Sí, eso es. Un parto complicado, parto difícil, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos tres segmentos, como dijimos, pueden ocasionar alguna distosia o un parto complicado. Es importante que estudiemos la cabeza. Para el estudio de la cabeza se divide en cráneo y cara. El cráneo a su vez se divide en bóveda y base. Aquí podemos observar el cráneo visto por la parte superior, donde observamos que están formados por los siguientes huesos: por dos frontales, dos parietales, por debajo encontramos los dos temporales y en la parte posterior el occipital. ¿Qué otro elemento pueden observar ustedes aquí en el cráneo? Las fontanelas, doctor. Ya, entonces encontramos dos fontanelas. Una fontanela anterior, mayor o pregmática, donde confluyen cuatro suturas. Fíjense, confluyen cuatro suturas. Es justamente por eso que tiene la forma romboidal. En cambio, en la parte posterior encontramos la fontanela menor, posterior o lambdoidea, y tiene forma triangular. Esa forma justamente adquiere porque confluyen solamente tres suturas. ¿Ya? Bien, encontramos los huesos, la fontanela y la sutura. En la parte anterior vamos a encontrar la sutura interfrontal o también llamada metópica. Entre el frontal y el parietal encontramos la sutura coronal o también llamada parieto frontal. Y entre los dos parietales encontramos la sutura sagital o interparietal. Y en la parte posterior encontramos la sutura doidea o también llamada sutura parieto-occipital. Bueno, el estudio de los huesos, la sutura y la fontanela pueden servir, joven. No importa que se equivoquen, hablen. Doctor, ¿Ya? ¿se refiere a la función momentánea de la fontanela? No. Estamos hablando, digamos, en el momento del parto. Porque yo escuché que sirve para que el cráneo se reduzca su tamaño al momento de atravesar el canal vaginal y después ¿Ya? vuelva a su forma original. Porque si estuviera Sí, suturado, está bien. no podría ser. Sí, está muy bien eso. Pero fundamentalmente a nosotros nos interesa porque nosotros, digamos, en las diferentes presentaciones, o modalidades de presentación, por decirle, de cara, de frente, etcétera, etcétera, a lo largo de su descenso por el canal del parto, nosotros vamos a hacer el diagnóstico a través de los huesos, a través de la fontanela y a través de las suturas. Es por eso justamente la importancia. Acá observamos lo mismo y hablamos igual. Se observa la fontanela anterior y la fontanela posterior. En cambio, la base del cráneo no tiene mucha importancia. Ya saben ustedes que está formado por el etmoide, el efenoide, la porción petrosal temporal y la porción basilar del occipital. Bien. En la cara también encontramos diferentes elementos óseos que nos van a ayudar en la identificación y posteriormente en dar un diagnóstico definitivo. Bien. Acá tienen ustedes
un corte transversal donde observamos diferentes diámetros, es lo que se llama la antropometría fetal, en la cual encontramos diámetros anteroposteriores y encontramos diámetros transversos. Estos diámetros los pueden realizar a través de la ecografía. Pero ustedes pueden ver, existen varios puntos de referencia, por ejemplo, en la parte más sobresaliente del frontal, o a nivel de bresma, o en la parte media de la sutura sagital, que sería el sincipucio, o en la parte más sobresaliente del occipital, una o el occipucio, que está entre el occipital y las vértebras cervicales. Si partimos nosotros desde estos puntos de referencia, vamos a encontrar el suboccipito frontal, que mide 10.5, o el suboccipito bresmático, que mide 9.5, o el occipito frontal, que mide 12, o claro, está bien, o el sincipito mentoniano, que mide 13.5, creo que, no me acuerdo. Y el sincipito subnasal, que mide 13 centímetros. Cuando estos son los diámetros normales, pero cuando estos diámetros están reducidos, usted piensa en una microcefalia. Pero si están aumentados, ya directamente usted piensa en una hidrocefalia o un feto macrosómico. ¿Perfecto? Esos serían los diámetros anteroposteriores. Pero también encontramos diámetros transversales. Por ejemplo, el biparietal, que mide 9.5. Otros diámetros también transversales sería el biacromial, acá lo tienen, que mide 12 centímetros, y el vitrocanterio, que mide 9,5 centímetros. Perfecto. O sea, no es necesario que ustedes soliciten, digamos, los diferentes diámetros. Los principales diámetros ya llegan a través de una ecografía. Bien. Hablamos ahora de la colocación fetal. Bien. ¿Qué entienden ustedes por colocación fetal? ¿Qué le dice el nombre? ¿Podría ser cómo está acomodado el feto, doctor? Sí, exactamente es eso, ¿no? Es la forma en que adapta el feto en la cavidad uterina. Y justamente para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico de colocación fetal, se realiza a través de maniobras, a través de las maniobras de Leopold, a través de las cuales vamos a identificar todos estos conceptos que vamos a avanzar a continuación. Fíjense ustedes, esto sería durante un trabajo de parto. Fíjense, vamos a hacer el diagnóstico a través de las suturas y las fontanelas. Fíjense que una vez entra en el estrecho superior, no cambia, va cambiando, digamos. Fíjense que el feto realiza una serie de movimientos. Fíjense acá, ya realiza un movimiento de rotación, lo que quiere decir que va cambiando a lo largo del canal del parto. No se mantiene lo mismo. Es por eso que nosotros podemos determinar en qué tiempo del mecanismo del parto se encuentra a través de todos estos elementos óseos. Bien. ¿Qué es la actitud fetal? Fíjense, esta sería la actitud fetal que adopta normalmente el feto. La actitud normal vendría a ser la flexión, es decir, que es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí, es decir, la cabeza, el tronco, extremidad. Si ustedes se fijan acá, la cabecita está flexionada sobre el tórax. Los miembros superiores están flexionados sobre el tórax. Los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas están sobre los muslos. Por lo tanto, cuando hablamos de actitud fetal, ustedes me dicen que lo normal es la flexión. Al final les voy a preguntar esto. Situación. Es la relación que existe entre el eje ovoide fetal, que vendría a ser este, el eje ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre. Si coinciden, como en este caso que estamos observando, la situación será longitudinal. Pero si el feto se encuentra en esta situación, será situación transversa. O caso contrario, puede estar en situación oblicua. Perfecto, entonces cuando hablamos de situación encontramos tres: longitudinal, transversa y oblicua. Las dos últimas, por supuesto, que son para cesárea. Si hay algo que no entienden, me preguntan, jóvenes, o si voy muy rápido, igual.
Presentación es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior y que puede desencadenar un mecanismo del parto. Es así que encontramos dos tipos de presentaciones, solamente dos. Una presentación cefálica y una presentación podálica. ¿Cuál sería esta de acá? ¿Cefálica o podálica? Exacto, es presentación podálica. Y esta es presentación cefálica. Muy bien. Cada presentación, jóvenes, presenta modalidades de presentación. Si hablamos de la presentación cefálica, va a presentar 4 modalidades: de vértice, de bregma, de frente y de cara. Para que ustedes puedan realizar el diagnóstico de cualquiera de estas modalidades, cada una tiene su punto guía y tiene su punto diagnóstico. El punto guía, se podría decir, es como un diagnóstico presuntivo. Por ejemplo, si hablamos de la vértice, el punto guía vendría a ser la fontanela posterior. Si ustedes tocan la fontanela posterior, puede ser que se trate de vértice. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tocar el punto diagnóstico, que en este caso es el occipital. ¿Ya? Y así cada una de estas tienen su punto guía y su punto diagnóstico, que después vamos a hablar. ¿Qué notan en este cuadro? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, el feto en la vértice hay una flexión, ¿no ven? El feto está flexionado. Y después, ¿qué pasa con estas otras? No están ahí en la bregma, doctor, no están ni flexionado ni extendido. Si ustedes se ven este cuadro de la vértice, empieza una deflexión de manera gradual hasta llegar prácticamente a una deflexión completa. Aquí en este caso estamos hablando ya de la modalidad de cara. De igual manera, la presentación podálica presenta 2 modalidades, que va a ser completa e incompleta. Ustedes por el dibujo ya se pueden guiar. ¿Cuál sería la completa? ¿Por qué? Porque está bien asentado con sus piernas. Ya, la completa y la incompleta. Es decir, que al tacto, si usted realiza el tacto y solamente toca las nalgas, significa una modalidad incompleta. Pero si toca las nalgas y toca los pies, es decir, los pies que están apelotonados en la parte inferior, es una modalidad completa. ¿Ya? Bien. Como les dije, cada uno tiene su punto guía y su punto de diagnóstico. El punto de diagnóstico, entonces, por lo tanto, vendría a ser el elemento fetal que tiene cada modalidad de presentación y el cual nos permite realizar un diagnóstico en forma categórica. Por ejemplo, este dibujo acá, o vamos a ver que este otro. Fíjense acá. En este caso, el punto guía vendría a ser la fontanela posterior, porque es una modalidad de vértice, ¿ya? El punto guía vendría a ser la fontanela posterior y el punto diagnóstico es el occipital. ¿Ven el puntero, no es cierto? Bien. En cambio, el punto guía es el elemento de la presentación que sirve para establecer, dada su ubicación en la pelvis, la posición y la variedad de posición. Ya van a entender mejor. Posición es la relación que guarda el punto guía con el lado izquierdo o derecho de la pelvis materna. En este caso, cuando hablo de posición, me refiero al dorso. Por lo tanto, este será un dorso derecho y este es un dorso izquierdo. Solamente hay dos, derecho o izquierdo, no hay más. Luego tenemos la variedad de posición. La variedad de posición es la relación que guarda el punto guía con la extremidad de los principales diámetros maternos. Es así que vamos a encontrar variedades anteriores, transversas y posteriores. O pueden ser directas, que pueden ser púbicas o pueden ser sacras.
Bien, ya saben ustedes que cada modalidad tiene su punto guía y tiene su punto diagnóstico. Si el punto diagnóstico, jóvenes, fíjense bien acá, está dirigido a este sector, son variedades anteriores, igual acá, son variedades anteriores. Si el punto diagnóstico está dirigido a este sector, son variedades transversas. Si están dirigidos a este sector, son variedades posteriores. Pero si están dirigidos directamente hacia el pubis o hacia el sacro, me refiero al punto diagnóstico, son las variedades directas. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? ¿No? En este cuadrito que lo tienen en su libro está todo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la actitud normal del feto joven? Actitud de flexión, doctor. Flexión. Flexión, muy bien. ¿Cuántos tipos de posición existen? Derecha, izquierda. ¿Cuántos tipos de situación existen? Longitudinal, transversa y oblicua. Longitudinal, transversa y oblicua. Eso es. ¿Lo ven? Muy bien. Bien. ¿Cuántas variedades de posición mencionamos? Izquierda y derecha, doctor. No, eso es posición. Longitudinal, Variedad de transversa y posición se oblicua. refiere anteriores, transversas y posteriores. Y las directas que pueden ser púbicas o pueden ser sacro. Solamente esta variedad de posición se trata para las modalidades de vértice, bregma, frente, cara. En cambio, para la situación transversa existen otras variedades de posición que vendría a ser dorso anterior y dorso posterior. Bien. Entonces, ya saben ustedes que ¿cuántos tipos de presentación encontramos? Cefálica y pelviana. Ya, cefálica y pelviana. La cefálica tiene 4 modalidades. Fíjense, vértice, bregma, frente y cara. Cada una de ellas tiene su punto guía y tiene su punto diagnóstico. Por ejemplo, en la primera, en la de vértice, ya ustedes saben que el punto guía es la fontanela posterior y el punto diagnóstico es el occipital. ¿Bien? Entonces, ¿cómo van a notar en la historia clínica? Como el punto diagnóstico es el occipital, ustedes anotan una O, que sería occipito. Luego ponen ilíaco. ¿Cuándo se pone ilíaco? Cuando el punto diagnóstico está dirigido hacia los huesos ilíacos. Posterior a esto, ustedes colocan la posición. ¿Cuántos tipos de posición conocen? Posición. Izquierda, derecha. Izquierda. Entonces, si es izquierda, ponen una I. Si es derecha, ponen una D. Y finalmente ponen la variedad de posición. Ya saben que pueden ser anteriores, pueden ser transversas o pueden ser posteriores. O pueden ser directas, que pueden ser públicas o pueden ser sacras. Bien, entonces, ¿entendieron esto o le falta algo? Si tocan la nariz, ¿qué pasa? ¿En qué piensan ustedes? Que está en modalidad de cara, doctor. Ya. Si ustedes tocan la nariz, directamente tienen que pensar en dos, porque fíjense, la nariz tanto está en la frente como en la cara, en la modalidad de frente y de cara. Por lo tanto, si ustedes tocan la frente, significa que es una modalidad de frente y se abrevia pronto ilíaco, ¿no? En cambio, si usted llega a tocar el mentón, en este caso, entonces sería de cara. Entonces usted anota mento ilíaco. Correcto, entonces vamos a hacer esta práctica de acá. Bien, ustedes me van a informar de la siguiente manera, jóvenes. Con esto, digamos, supongamos que han aprendido
40%. Con esto van a aprender perfectamente ustedes, ¿ya? Vayan buscando su guía y vayan buscando este dibujo. ¿Los tienen, no? Lo primero que tienen que investigar acá es qué presentación es. En este caso, es una presentación cefálica. Posterior a la presentación, ustedes identifican cuál es la modalidad de presentación. Ustedes saben que existe vértice, bregma, frente, cara. ¿Cuál creen que es esta? Modalidad de vértice, doctor. Exacto. Entonces, ¿por qué? Usted me dirá, porque el punto guía es la fontanela posterior y el punto diagnóstico es el occipital. Entonces, ¿qué pongo acá? Pongo una O, que significa occipito. ¿Este punto diagnóstico está dirigido hacia los huesos ilíacos? ¿Sí o no? Sí, a la izquierda. Ya. Bien. Pero antes de identificar, digamos, no, todavía no es eso. Un momentito, Robert. Ya, está bien. Sí, ya, está bien. ¿Qué? Bien, entonces, joven, como su compañero mencionó, occipito ilíaco. Determinamos entonces la posición. ¿La posición es izquierda o es derecha? Este sería el lado izquierdo y este es el lado derecho. ¿A qué lado está dirigido el punto diagnóstico? Que en este caso es el occipital. A la izquierda. Entonces ya sería occipito ilíaco izquierdo. ¿Qué variedad de posición sería? Si ustedes saben que existen variedades anteriores, transversas o posteriores. Por ejemplo, si el punto diagnóstico está dirigido a estos sectores, serán variedades anteriores. Pero si está acá son variedades transversas o igual acá. Y acá serían variedades posteriores. ¿Cuál de las tres sería? Anterior. Anterior. Exacto. Entonces es una occipito ilíaca izquierda anterior. ¿Entendieron? Vamos con otra. Esta, por ejemplo. Esto es un feto en presentación cefálica. Modalidad de vértice, porque aquí está el occipital. De vértice. ¿Por qué? Porque el punto guía es la fontanela posterior y el punto de diagnóstico es el occipital. Por lo tanto, sería una occipito. ¿Está dirigido hacia los huesos ilíacos, el punto de diagnóstico? ¿Sí? Estaría Este es en el punto. medio del... Pero igual, pues todo esto es el hueso ilíaco. ¿Lo ve? Entonces, occipito, ilíaco. La posición, ¿cuál posición sería? ¿Cuál posición es? Izquierda. Izquierdo, derecho. Ya, occipito, ilíaco, izquierdo. ¿Qué variedad de posición sería? Transversa. Transversa. Exacto. Entonces, una occipito, ilíaca, izquierda, transversa. Eso es, joven. ¿Ya están entendiendo mejor? Esa de acá. Esta es una presentación cefálica. Modalidad de vértice, porque acá está el occipital. ¿No es cierto? Entonces, occipito. Occipito, ilíaco, porque el occipital está dirigido hacia los huesos ilíacos, occipito ilíaco. Ahora nos toca la posición. ¿Es Derecha. izquierda o es derecha? Derecha. Derecha. Occipito ilíaca, derecha. ¿Y cuál es la variedad de posición? Transversa. Transversa. Eso es, jóvenes. ¿Ya? En este caso, este es el occipital. Esta también es una presentación cefálica, modalidad de vértice. ¿Por qué? Porque la fontanela posterior es el punto guía y el punto diagnóstico es el occipital. Por lo tanto, occipito. ¿Este punto de diagnóstico está dirigido hacia los huesos ilíacos? ¿Sí o no?
No, doctor, va hacia el pubis. Exacto, entonces estas son las variedades. Quiere decir que va a ser occipito púbica, así directamente. Bien, entonces buscan su guía y buscan el dibujo. Y llenen todo esto, así como hemos hecho. Y yo voy a llamar, vamos a llamar a uno para que nos explique tal como indicamos. Pero si tienen duda, antes de esto tienen que hablar, joven. ¿Tienen duda? Doctor, nuestro grupo todavía no tiene las guías. Ya, entonces pueden hacer de esto, ¿ya? Lo que están viendo acá. Está bien, doctor. Ya, tengan en cuenta que todas son modalidades de vértice, para que sea más fácil. Ya, hagan unos 10 minutos, ¿será? Ya, 10 minutos. Pero si tienen alguna duda, me preguntan, joven. Pero hagan sin mirar su libro, porque si ustedes miran su libro ya están las iniciales ahí. Pero resulta que no van a aprender. Es con esto que realmente van a aprender. Simplemente su duda, pregúntenme a mí. Doctor, en todas ¿Sí? estas diferentes presentaciones, ¿se realiza parto natural? El parto natural solamente es la de vértice. El resto es para cirugía. Pero de todas maneras puede ir para parto normal, de Bregma o de frente, pero va a haber complicaciones, un parto difícil, parto laborioso, lo que dijimos, distosia. Y como ahora con la negligencia médica, usted no tiene que darle la oportunidad de un parto, es directamente cesárea. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. Nada. Sí, doctor. ¿Ya? ¿La coordinadora? ¿Dónde está? La Doctor, coordinadora, una pregunta. ¿ya? ¿Cómo diferenciamos entre la fontanela anterior y posterior a la palpación? O sea, más que todo es por la fontanela, ¿no es cierto? Fíjense, esta es la fontanela anterior, el Bregman, ¿no es cierto? Es más grande, más amplio. Y, como les dije, tiene forma roboidal, en cambio esta otra tiene forma triangular. Y es por eso. Y Ok, fíjense, doctor. usted aquí lo tiene fácil, ¿no ve? Porque está mirando. Lo difícil es cuando haga el tacto. Todo esto tiene que hacer el diagnóstico a través del tacto. Ahí ya se pone difícil. ¿La coordinadora? Sí, doctor, va a disculpar, está mal mi internet. Ya. Entonces, ustedes tienen que informar de la siguiente manera. Feto, si sería
Feto en presentación cefálica. Modalidad de vértice, porque el punto guía es la fontanela posterior y el punto diagnóstico es el occipital. Por lo tanto, acá pone occipito, ilíaco, izquierdo, anterior. ¿Ya? Me da un nombre. Usted me da, la coordinadora me da un nombre, cualquiera de sus compañeros. Como yo no tengo la lista. Carlos Morales. Ya, empieza a hablar, joven. No es por nota, es para aprender, así que no tenga pena. Si se equivoca, no importa. ¿Está presente? ¿Está presente el que llamó? Sí, doctor. Si no, Claudio Caballero. No, pero si no contesta, quiere decir que ha faltado, pues no lo debe tener prendido su celular y él está por otro lado. Póngale falta, ¿ya? Está bien, doctor. Ya, llame a otra persona. Claudio Caballero. Yo, doctor. Ya, Claudio también. ¿Ya? La segunda imagen, ¿no? Sí, esta segunda imagen. Ok, sería una presentación cefálica, modalidad de vértice, y sería una occipito, ilíaca derecha posterior. Está muy bien. ¿Y cuál es el punto bien en este caso? El punto guía sería la fontanela posterior y el punto diagnóstico el occipital. Muy bien. ¿Otro nombre? Jacqueline Figueroa. Jacqueline Figueroa. ¿Ya? Buenas tardes, doctor. Vemos una presentación cefálica, modalidad vértice, y es una occipito ilíaca izquierda posterior. Exacto, muy bien. ¿Otro nombre? Michael Daza. Presente, doctor. Ya, ahí tienes donde es el puntero. Esto sería una presentación cefálica, occipital, de vértice, perdón. Entonces sería occipital, ilíaca izquierda y transversa. Ya, está bien. ¿Otro nombre? Joel Arnés. Sería una presentación cefálica de modalidad bresmática. ¿De vértice? No, de vértice. Fíjense, cuando hablamos de bresma, usted solamente el punto bien la de bresma, cuando usted toca el ángulo del bresma, ese es el ángulo, ese pedacito de acá. Pero si llega a tocar todo el bresma, en ese caso es de bresma. Ya, siga nomás. En este caso de bresma, doctor. No. De vértice. Sí, de vértice. Y es occipito ilíaca derecha transversa. Está bien. Es la única forma para que aprendan, o sea que ya saben que cualquiera va a hablar, así que no hay... Bien, ¿tienen alguna duda respecto al izquierdo o derecho? ¿Están conformes que este es el derecho y este es el izquierdo o no? Sí, doctor, porque la sutura metópica avisaría que estamos tocando el frontal, pues, ¿no? En cambio, en lo occipital es hueso completo. Sí. No, pero yo me refiero en el lado izquierdo derecho. Cuando decimos este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. A eso me refiero, si están de acuerdo o tienen alguna duda. Si está todo bien, no hay problema, porque siempre me preguntan eso, por eso le preguntaba. Ya, entonces acá, otra persona joven o niña. Julio Meneses. Ya, Julio Meneses. Julio Meneses. Annelise Mojica. Ya póngale falta Meneses.
Por lo menos que diga presente y que no aprendió. ¿A quién le toca? Annelise Mojica. Mojica. No tenga miedo de hablar, joven. Ya, simplemente póngale falta y llame a otro. Quiere decir que lo tiene encendido su celular, pero no está ahí ella presente. Paola Ortega. Sí, buenas tardes, doctor. Ya, acá donde está el puntero, niño. Es una posición occipito. No, esta es una ilíaca, presentación cefálica, modalidad de vértice. derecha. Ya. Derecha anterior. Ya, entonces esto es una presentación cefálica, modalidad de vértice, por lo tanto un occipito ilíaca derecha anterior. Bien, ¿otra persona? Ya. ¿Otra Sí. persona? Sebastián Yepes. Presente. Presentación cefálica, modalidad de vértice. Occipito ilíaca posterior u occipito sacra. Eso es, son variedades directas, es decir, este occipito, como están directamente dirigidas al sacro, entonces no puede ser occipito ilíaco, ¿no ves? No puede ser ni izquierda ni derecha, no puede ser ni anterior, ni transversa, ni posterior, es directa, o sea, occipito sacra o occipito púbico, ¿ya? Está Bien, bien, gracias. La próxima que vamos a ver es la de Bregman, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando refiere al punto de diagnóstico, el punto guía es el ángulo de Bregman. Solamente esta parte usted puede tocar, esto de acá, esta punta. Y el punto de diagnóstico ya vendría a ser todo el Bregman. ¿Ya? Acá. En todos estos casos, para que entienda mejor, entonces el punto guía es el ángulo de Bregman, esta parte de acá. Y el punto de diagnóstico es el Bregman. Entonces, como ya saben, el primero acá viene a ser lo mismo, solamente que tienen que abreviar, como ustedes saben ya. Acá se fijan el cuadrito este. Si es Bregman, entonces ustedes abrevian Bregman. Si es de frente, abrevian pronto. Si es de mentón o de cara, M. ¿Ya? Ya, pueden hacer. Tienen 8 minutos, vamos a ir rebajando porque se supone que ya saben, ¿no? Esta en presentación cefálica, modalidad de Bregman. El punto de diagnóstico es tal cosa y el punto guía es tal. Ya, nombre, la coordinadora, un nombre. Ariane Olmos. ¿No está? Póngale falta. Llama a otro. Juan Carlos Signani. Y tengan presente que estamos poniendo falta no porque no sé si no estamos a aprender acá, es por presente. Solamente debe tener encendido el celular. Llame otro, ya le pone falta, Olvis, ya sabe usted. Sí, doctor. Olvis Sarabia. El primero es presentación cefálica, tiene un una modalidad de vértice o punto. Modalidad de, acá tiene el punto guía y el ángulo del Bregman, y el punto diagnóstico es el Bregman. Entonces, modalidad de Bregman,
Ya. Síganme. A ver, Si el punto de diagnóstico es el bregma, ponemos una B, bregma. Si este punto de diagnóstico está dirigido al hueso ilíaco, ponemos una I, bregma ilíaco. Luego la posición, si es izquierdo o es derecho. En este caso es izquierdo. claro. Variedad es anterior, transversa, posterior es variedad anterior. ¿Lo ven? Está muy bien. Otra persona. Octavio Ordóñez. Presente. Ya. Puede hablar de eso. Todos son de bregma. Es una presentación cefálica y modalidad de bregma. Ya. El punto guía sería el bregma y el punto de El ángulo del bregma. Solamente el ángulo ángulo. ¿Y el punto diagnóstico? Diagnóstico sería de todo el bregma. Ya. ¿Y al final cómo sería? Todo completo. Sería Si el punto diagnóstico si el punto diagnóstico es el bregma, entonces pone una B, bregma. Ya. ¿Qué más? sería bregma ilíaco derecho anterior. Eso, está bien. Y por último, esta de acá. Mercedes Rivero. Presente. Ya. ¿Nos puede indicar, por favor? No sé, doctor. Ya. Esta es una presentación cefálica. Modalidad de bregma. ¿Por qué? Porque el punto guía es el ángulo del bregma y el punto diagnóstico es el bregma. Si usted toca todo el bregma, significa que es el punto de diagnóstico. Por lo tanto, pone acá una B, bregma. Si este punto diagnóstico está dirigido hacia los huesos ilíacos, pone una I, bregma ilíaco. Luego la posición, sabemos que existen dos posiciones, izquierda y derecha. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Está en el lado izquierdo, entonces bregma ilíaco izquierdo. Y finalmente la variedad de posición. Cuando está el punto diagnóstico, está dirigido a este sector, son variedades anteriores. Si están dirigidos acá, son variedades transversas. Pero si están dirigidas a este sector, son variedades posteriores. Este será entonces una variedad transversa. ¿No ves? A ver, un voluntario para que nos diga esto. Para repetir, para que esté bien claro. Yo, doctor. ¿Ya? Es una presentación cefálica, modalidad de bregma, y sería bregma ilíaco derecha anterior. Ya. Tienen que tener en cuenta, si su compañero dice derecha, o este lado izquierdo, se refiere a que no es, digamos, la mano derecha de nosotros, no es ni la mano izquierda. Esto se refiere acá se supone que tenemos a la paciente echada, entonces este va a ser el lado izquierdo de la paciente y este es el lado derecho de la paciente. ¿Cómo apellida usted? Caballero López, doctor. Ay, ay, ay. Muy bien. Bien. Esto es una presentación cefálica, ¿ya? Porque presentación cefálica, modalidad de frente, porque el punto guía es la nariz y el punto diagnóstico es la frente, es acá. Fíjense que en este caso no se puede tocar el mentón, fíjense, está por debajo de los huesos ilíacos, no se puede tocar, ¿no ven? Ya. Ya, empiecen. Tienen 3 minutos. La modalidad de cara.
¿Por qué? Porque el punto guía es la nariz y el punto de diagnóstico es el mentón. Acá está el mentón. ¿Ya? Entonces pueden hacer. Como son 6, ya tienen más, unos 8 minutos. ¿Se han dado cuenta que es lo mismo, no ves? Solamente varía el punto de diagnóstico. Y el punto de diagnóstico es el mentón. Si el mentón es el punto de diagnóstico, entonces será mento, una M. Como el mentón está dirigido a los huesos ilíacos, mento ilíaco. Fíjense, izquierdo y variedad posterior. Mento ilíaco izquierdo posterior. Ya, una persona. Nombre usted, por favor. Rudy Rosado. Presente. Ya, por favor, ahí está donde está el puntero. Es una presentación cefálica en posición de cara, que es una, ¿cómo se llama esto? Ilíaca derecha posterior. Otra persona. Va a haber un voluntario. Yo, doctor. Ya, ¿está bien lo que dijo su compañero? Es una presentación cefálica modalidad de cara. Es ilíaca derecha anterior. ¿Mento? Mento derecha anterior. Mento ilíaca derecha. Mento ilíaca, sí, derecho anterior. Anterior. El punto guía es el posterior. Muy bien. ¿Otro voluntario? Yo, doctor. ¿Ya? Sería una presentación cefálica, modalidad de cara, mento ilíaca, izquierda, anterior. Está perfecto. ¿Cómo apellida usted? Noelia Orellana, doctor. Ah, bien. A ver, la coordinadora. ¿Cuál sería esto? Sería un feto en presentación cefálica con modalidad de cara, transversa. Mento ilíaco. Mento ilíaca transversa. Izquierdo. Izquierdo. Transversa. Ya, ¿cuál sería el punto guía en la de cara? La nariz, ¿no es cierto? Y el punto de diagnóstico es el mentón. Ya, un voluntario, por favor. Yo, doctor. ¿Ya? Ya sería presentación cefálica en modalidad de cara y mento ilíaca derecho transverso. Ya, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, todo es lo mismo, ¿no ven? ¿O varía algo? Nada, es lo mismo. Solamente la única diferencia es el punto diagnóstico. En este caso, es una presentación podálica, ¿ya? El punto guía y el punto de diagnóstico en este caso es la cresta coxisacra, justamente donde está el puntero. Por lo tanto, esto será una sacro, ¿está dirigido a los ilíacos? Sí, ¿no ve? Entonces, sacro, ilíaco. ¿Es izquierdo o es derecho? Izquierdo. Izquierda. Izquierdo, doctor. Izquierdo. Bien. ¿Anterior, transversa o posterior? Posterior. Posterior. Exacto. Entonces, una sacroiliaca izquierda posterior. Esta de acá, este es el punto guía y punto de diagnóstico. No, me olvidaba acá, joven. Acá se pone sacro, ilíaco, izquierdo, posterior, ¿no es cierto? Pero ustedes complementan acá si es completa o es incompleta, nada más. En este caso es una modalidad. ¿Completa? ¿Qué modalidad es? Completa, exacto. Ya, esta de acá. Cualquiera de ustedes.
Sacroiliaca derecha transversa, doctor, modalidad incompleta. Ya le da un poquito más para posterior, ¿no ves? Porque está acá. Transversa sería... Claro, está bien. Varía un poco. Esta de acá, Sería sacroiliaco derecha transversa, eso. modalidad Fíjense, completa. entonces, exacto. Varía un poco nada más. Bien, está perfecto. Ya. Esta. En esto es diferente, joven. ¿Ya? Entonces, en este caso es una situación transversa. Y en la situación transversa, el punto guía vendría a ser el hueco axilar y el punto diagnóstico es el acromión o el acromio. Por lo tanto, nosotros ponemos acromio, acá, acromio. ¿Está dirigido hacia el hueso ilíaco? Sí, no. Entonces, acromio ilíaco. ¿Es izquierdo o es derecho? Acromio ilíaco, derecho. Nada más. Luego colocamos acá cuál es la variedad de posición en la situación transversa. ¿Y cuántas variedades de posición existen en la situación transversa? ¿Se acuerdan? Ya, son Dorso dos. anterior y dorso posterior, doctor. Eso. Si al tacto usted toca, fíjese, la espalda es dorso posterior. Este igual es dorso posterior y este es dorso anterior. Entonces este vendría a ser un acromio ilíaco izquierdo, dorso posterior. Esta de acá vendría a ser acromio ilíaco izquierdo, dorso posterior. ¿Por qué creen ustedes que esto tenemos que colocar en la historia clínica? Por ejemplo, acromio, acromio ilíaco derecho posterior, con dorso posterior. ¿Por qué creen? La conducta en estos casos, jóvenes, en situación transversa es cesárea. Entonces usted realiza la incisión y se supone, si usted introduce la mano por la espalda, ¿cómo lo va a poder sacar al feto? Difícil, ¿no ve? Entonces tiene que introducir por la parte anterior, por la parte posterior, donde están los pies. Tiene que introducir la mano directamente donde está el pie, tratando de buscar el pie. Entonces se realiza un movimiento de rotación y el feto sale en presentación podálica. Estoy hablando de la cesárea. En cambio, si este es dorso anterior, por ejemplo, este acá, usted hace la incisión y directamente introduce la mano acá, por la parte anterior. Busca el pie, hace realizar un movimiento de rotación y ya lo saca en presentación podálica. Ya, esa es la única diferencia. ¿Entendieron, no? Porque imagínense, si usted introduce la mano por acá, por la espalda, ¿cómo lo va a sacar? No va a poder sacar, o lo va a sacar, va a mover su mano de tal forma que lo va a deshacer el útero. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, joven? Doctor, ¿podría repetir la clasificación? Dijo sacroiliaca izquierda posterior el primero. No. El punto guía, el hueco axilar y el punto... De esto, ¿no ven? Sí. Ya. El hueco axilar y el punto diagnóstico del acromión. Por lo tanto, se pone acromio. Acromio ilíaco, porque está dirigido a los huesos ilíacos, y derecho. Nada más. Acromio ilíaco, derecho. Y después colocamos la variedad de posición, si es dorso anterior o es dorso posterior. Nada más. ¿Y el primero sería dorso anterior? Sí. Usted introduce la mano y va a tocar la espalda del feto. En cambio, en el dorso anterior, usted hace tacto y va a tocar los miembros superiores o miembros inferiores. Listo, doctor. Gracias. Ya. Pregunten, joven. ¿No tienen más preguntas? Ahí no tienen la dirección. No nos han comunicado aún.
¿Ya está la coordinadora? ¿Ya está la coordinadora? Yo voy a pasar al grupo, ¿ya? Ya, doctor. Ya, pero ¿está la coordinadora ya ingresó? Está ingresando, doctor. Ya. ¿Está la coordinadora? Sí, doctor, aquí estoy. Ya sus compañeros preguntaban la dirección donde venden las guías. Les da, por favor, ya tienen, ¿no? No, doctor, no nos dio la última vez que le dijimos, dijo que nos iba a confirmar. Yo les paso. Bien. Ya. Pero una cosa, joven, entonces, si ustedes se fijan, con la explicación que yo les di al principio, no se aprende la totalidad del tema, ¿no es cierto? Pero con la práctica esta que realizamos, ahí se llega a comprender y a aprender, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué opinan, joven? Sí, doctor. Sí, doctor. No, ya se le quedó claro. Por lo menos ya saben los puntos guía, punto de diagnóstico, variedad de posición de todas. Bien, les voy a dar un caso clínico y le voy a aumentar un punto a la persona que entregue primero, ¿ya? Solamente al primero. Un punto sobre el primer parcial. Es el tema que hemos avanzado. Si quieren, se fijan los libros como ustedes quieran. Ahí tienen. Tienen el tiempo que ustedes quieran. El que acabe me avisa. Doctor. ¿Sí? En la pregunta de diagnóstico probable sería cuál sería la forma en la que procederíamos. ¿Qué diagnóstico tiene acá? ¿Qué diagnóstico tiene usted? Hasta tiene una enfermedad el feto. Ya que diga, ¿no? Puede ser hidrocefalia, doctor. Ya, ¿qué tratamiento tomaría? ¿Qué conducta? Sí, hidrocefalia, o feto macrosómico, o feto grande, ¿no ven? ¿Qué va a hacer con él? Cesárea, pues no la va a tener para un parto normal. Imagínense, si solamente ve que el diámetro parietal es 9,8, y si usted sabe que el diámetro biparietal es de 9,5, ¿para qué la va a someter a un parto normal? ¿No ve? La va a hacer sufrir la paciente por 10 horas en vano, sabe que no va a salir y puede presentar complicaciones, por lo tanto es cesárea.
¿Ya? Está muy bien. ¿Qué se llama? Le pasa su nombre a la coordinadora y que le diga aumentar un punto. Es que no tengo la lista todavía. ¿Ya? ¿Está bien? ¿El resto se dio cuenta o nada? Sí, Se doctor. supone que solamente avanzamos esto, pues sí. Respondimos Sí. 2 personas, doctor. ¿Cómo? Es que Respondimos 2 personas. ¿Respondieron 2? Sí, doctor. Pero habló solamente uno. yo hablé primero, El que habló pero primero, dije dijimos, dije la conducta. claro, Está bien el dijimos a diagnóstico. uno nomás. Dijimos a uno, ¿no ves? Claro, a uno nomás dijimos. O sea, el que habló primero, porque habló bien nomás, dijo hidrocefalia, está bien. Que, claro, que para hidrocefalia estos diámetros me imagino que están más aumentados, ¿no? Pero está bien. Lo importante es que se den cuenta que la falla está en el diámetro biparietal. Punto. ¿Está bien? Bien, joven, entonces nos vemos la próxima clase. La próxima clase vamos a avanzar modificación del embarazo, ¿ya? Y ese tema tienen que exponer, creo, un grupo, ¿no? Ya. Sí, doctor. Doctor, ¿y no vamos a avanzar canal de parto? ¿Cómo? ¿Esto no También faltaba canal de vamos, parto? sí, Ah, Dios. también. Claro, vamos a avanzar también, canal de parto. Los que van a exponer modificaciones pueden pasar mañana por la maternidad, ya, para que les oriente cómo va a ser. No todos, puede pasar uno nomás, o 2. ¿Está bien? Está bien, doctor. Gracias. Ya, nos vemos, jóvenes, que les vaya bien. Nos vemos Gracias, la doctor. Hasta luego. próxima. Gracias, doctor.